Sean bienvenidas a la clase de artística. El tema del día de hoy, los griegos y el arte. La cuna del arte. Así es conocida Grecia en el mundo entero, por su trascendencia y por todo lo que representa en el mundo artístico. Es evidente que todas las expresiones del arte griego forman parte ya de la historia misma de este lugar. En Grecia se organizaban las construcciones en órdenes o estilos, ¿sí? Los cuales vamos a explicar, ¿sí? Justamente son tres estilos o tres órdenes, así es como se conocían. El primero de ellos, el orden dórico, ¿sí? Este es el más antiguo y simple de los órdenes arquitectónicos clásicos. Proviene del pueblo dorio, de ahí viene su nombre. Se empleó en Grecia continental desde el siglo VII a.C. Quiero que nos fijemos en la partecita donde dice capitel, ¿sí? Justo en la mitad de la imagen, ahí dice capitel. Sí, en esa partecita nos vamos a fijar, ya que está integrado por tres piezas muy importantes. El ábaco, que es una pieza prismática similar a un tablero de planta cuadrada. El equino, cuya geometría es la de una figura convexa de revolución. Y el collarino, que es una prolongación del fuste, ¿sí? La siguiente orden, conocido como orden jónico, es el segundo en orden cronológico de las órdenes arquitectónicas clásicas. Tuvo origen hacia el siglo VI a.C. en la costa oeste de Asia Menor. Vamos a fijarnos otra vez en el capitel, ¿sí? Vamos a ver su diferencia con el orden dórico, ¿sí? El capitel en este orden es el elemento más representativo, ¿sí? En aquella época. De esta orden se reconoce por las dos espirales con las que se adorna. Forma parte del equino que se completa con otros ornamentos en forma de ovas o dardos. El capitel se remata con un estrecho ábaco rectangular, ¿sí? Como pueden observarlo. Orden corintio. Este es el más elegante y ornamentado de las órdenes arquitectónicas clásicas. Se atribuye su creación al siglo IV a.C. Esencialmente es similar al orden jónico, del que se difiere básicamente en la forma y el tamaño del capitel. Sí, observemos otra vez el capitel, que es el elemento más representativo de esta orden y se reconoce por su apariencia de campana invertida o cesta de la que salen unas hojas de acanto, cuyos tallos dan lugar a una especie de volutas o espirales, ¿sí? Que tienen 4 esquinas. Sí, vemos cómo se refiere y cómo cambia la forma de esto conocido como capitel, ¿sí? Que es la parte de la columna de las construcciones, ¿sí? Entonces, tres órdenes, ¿no? Dórico, jónico y corintio, ¿sí? Con lo más representativo, con lo que más cambia en ellos, que es lo conocido como el capitel. Etapas del arte griego, ¿sí? Aquí tenemos tres etapas en el arte griego. Es la etapa o el periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo helenístico. Cuando hablamos de periodo arcaico, nos referimos al arte creado entre los siglos 8 y siglo 6 a.C. ¿Sí? Se distingue la influencia egipcia en rasgos del rostro y detalles en el cabello de las esculturas, ¿sí? En este periodo. Esta evolución en el arte originó la idea del canon de belleza, ¿sí? Que es el modelo de belleza, o sea, algo que los que muchos podían seguir, ¿sí? Un modelo. Un ejemplo de esta época es el jinete de Rampín, el que estamos observando en la imagen. El periodo clásico, este va desde el siglo V al 4 a.C. En este periodo el arte alcanza su máxima perfección. Sus manifestaciones en torno al ideal de la figura humana muestran un aire solemne y más dinámico en cuanto a movimiento, ¿sí? Un ejemplo de este es el discóbolo de Mirón. Periodo helenístico. Este va 323 al año 146 a.C. El arte dejó de basarse en modelos ideales para expresar el sentir estético del pueblo como imitación de la belleza natural. Un ejemplo de esto es la Venus de Milo, muy conocida, ¿sí? Lo podemos observar en la imagen. El arte griego
en su arquitectura, sí, muy conocido por toda su arquitectura tan antigua y que perdura hasta los días de hoy, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de algunas construcciones. La Acrópolis, por ejemplo, esta se construye en el lugar más alto sobre una colina, ¿sí? Estos templos dicen que fueron la morada de los gobernantes, ¿sí? Siempre altos sobre una colina y servían para que vivan los gobernantes, ¿sí? Los que llevaban el mando de los pueblos en ese tiempo. El templo, en esto se colocaban figuras antropomórficas de las divinidades, ¿sí? Dentro de este templo. Antropomórfica, perdón, quiere decir pues figuras de personas con partes de animales, ¿sí? Es la mezcla de los dos, personas con partes de animales, ¿sí? Este tipo de figuras representaban a las divinidades, o sea, a los dioses que ellos creían, ¿sí? Estos templos eran destinados para realizar la celebración de ritos y procesiones festivas, ¿sí? El ágora. El ágora era una plaza pública donde se realizaban transacciones mercantiles, ¿sí? Como un mercado más o menos. A su alrededor se encontraban las edificaciones más importantes en Grecia. El teatro. Este fue uno de los lugares más importantes, por cuanto las representaciones dramáticas del carácter didáctico eran actividades de festividades religiosas, ¿sí? O sea que se daban muchos actos religiosos en este tipo de teatros, ¿sí? En Grecia. La arquitectura griega influyó en la del occidente, si bien su función era de carácter religioso. Si miramos sus columnas es imposible no relacionarlas con estructuras modernas de varios países europeos. Las columnas griegas constan de tres elementos, ¿sí? Como podemos observar en la imagen: la base o basa, la columna o fuste, que es la parte media, y el capitel, que es la parte superior, ¿sí? De lo que ya hablamos hace un momento. Esto sostiene un ornamento o adorno, ¿sí? Son las columnas que sostienen justamente las edificaciones. Siempre las hacían de esta manera, ¿sí? Tenemos tres tipos, ¿sí? Según la forma como se organizaban estos elementos, se establecían las tres órdenes de las cuales ya hablamos, ¿sí? Las órdenes o los estilos arquitectónicos, que son el estilo dórico, el jónico y el corintio, ¿sí? Ahí vemos con lo conocido como el capitel, que es lo más representativo de estas columnas y de estos órdenes o de esta forma de construir de los griegos. ¿Sí? Muy bien. Les agradezco muchísimo por su atención. Espero hayan comprendido esta pequeña exposición de la clase. La tarea para la siguiente clase, por favor, lo que van a hacer es un resumen de este video, o sea, de esta clase, ¿sí? Hagan un resumen del video. Si ustedes pueden en el resumen pues dibujar, o si tienen la posibilidad de imprimir lo que es conocido como el capitel de las tres órdenes, dórico, jónico y corintio, y ponerlas en su resumen, pues estaría muy bien, ¿sí? Si pueden dibujarlo o tal vez pueden imprimirlo y pegarlo, no hay ningún problema. Hagan el resumen por favor en su cuaderno o en una hojita suelta, como ustedes deseen, ¿sí? A mano, por favor, ¿sí? Y me lo envían a la plataforma, ¿sí? Lo suben a la plataforma hasta la hora y fecha indicadas en la hojita de actividad. Sí, les agradezco mucho su atención. Espero que se encuentren bien ustedes y sus familias, que Dios les bendiga y ojalá nos podamos ver pronto, ¿sí? Gracias.